Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está, pueblo de Dios? ¿Cómo está, iglesia? El día de hoy, Dios ha puesto un tiempo muy especial para todos nosotros. Vamos a tocar un tema muy importante en el libro de Génesis. Estamos continuando este estudio desde el día que se hizo el video de cómo Dios creó al mundo, que ha sido el video anterior. Ahí sigue otro video que se llama La mujer ayuda idónea del hombre, y el siguiente video fue El hombre tú puedes dominar el pecado. Ese es el último video que hice. Estos videos son la continuación de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios me ha revelado de que su pueblo necesita escudriñar la Biblia, escudriñar la palabra de Dios. A veces leemos la Biblia, pero no la escudriñamos. Y si nosotros le escudriñamos la Biblia, vamos a entender muchas cosas. Y el principio de la Biblia, que es Génesis, va a servir como base para que más adelante puedan entender muchas cosas, lo que Dios nos quiere decir. La Biblia es muy amplia y muy extensa. Entonces, nosotros tenemos que estudiar la Biblia paso a paso para entender mejor los planes de Dios, el propósito de Dios que tiene para nosotros, cuál es su voluntad y cómo piensa Dios y cómo nos habla Dios. Entonces es importante seguir paso a paso lo que Dios nos ha transmitido a través de su palabra, a través de la Biblia, lo que quiere del hombre, lo que quiere de su creación. Entonces vamos a continuar con el libro de Génesis en el capítulo 4 que seguimos, en el versículo 8 hasta el 12. Vamos a estudiar eso que es importante para todos nosotros, para toda la iglesia y el pueblo de Dios. Bueno, antes de empezar, vamos a orar a Dios agradeciéndoles por este tiempo que nos da. Cerramos los ojos para orar. Mi Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre Santo, entramos a tu presencia, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Danos sabiduría, discernimiento y entendimiento de tu palabra, Señor, y háblanos lo que tú quieres decirnos, Señor. Capacítanos, Señor, que tu palabra nos instruya para vivir en obediencia y aplicarlo en nuestra vida, y poder aprender de ti y seguir las Sagradas Escrituras para nosotros seguir obedeciendo, Señor, obedeciendo tu palabra, porque tú dices en tu palabra que el que me ama guardará mis mandamientos. Señor, te amamos, te honramos y te glorificamos, Padre Santo. Gracias por este tiempo que nos das, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Sí, mis queridos hermanos, vamos a empezar leyendo el capítulo 4 del versículo 8. A ver, ¿qué nos dice? En su Biblia, Reina Valera. Vamos a leerla de Reina Valera y de Dios habla hoy. ¿Qué dice en Dios habla hoy? Dice así. Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo. Y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no lo sé, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo, ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra, que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra, no volverá a darte sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Amén. Acá esta historia de Caín y Abel, cómo Dios nos enseña, ¿no? Cómo nos enseña que a pesar de que
Caín y Abel nacieron del mismo papá, de la misma mamá, ambos no tenían el mismo espíritu, eran diferentes. A veces uno dice, somos hermanos y todos somos iguales. No, porque cada uno viene con un espíritu distinto. Por eso el tema de hoy se llama todos los hermanos, o sea, no todos los hermanos de sangre son iguales, ni tienen el mismo espíritu. Así que a veces decimos, yo tengo varios hermanos, pero todos hemos sido criados de la misma manera, somos de papá y de mamá, pero somos diferentes, pensamos diferente. ¿Por qué? Porque así nos hizo Dios. Todos tenemos un espíritu distinto, una forma de pensar diferente. Entonces, acá lo que nos está enseñando Dios en su palabra, que nosotros debemos de buscar de Dios, caminar con Dios, para que el mal no se apodere de uno. Como en el video anterior que se llamaba tú puedes dominar el pecado, no dejar que el pecado te domine. Entonces, cuando tú sigues a Dios, le eres fiel al Señor, el Señor va a guiar tus caminos y te va a alejar de las tentaciones, del pecado. Pero si tú no buscas de Dios, entonces tu carne va a gobernar a tu espíritu. Entonces tenemos que buscar de Dios. Es que no todos somos iguales, pero podemos y tenemos el libre albedrío de poder tomar la decisión de edificarnos en la palabra de Dios, de buscar de Dios, de buscar de su presencia para que Dios tome el control de nosotros. Por eso a veces dicen, no, él es mi hermano, todo, pero es diferente a mí, piensa diferente. Oye, que tú eres diferente a tu hermano, diferente a tu hermana. ¿Por qué? Porque tiene diferente espíritu. Pero lo importante es que busques de Dios, porque todos somos diferentes en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Pero si nosotros buscamos de Dios, Dios va a formar nuestro carácter, va a pulirnos como la vasija de barro, va dándole forma, porque Dios puede transformar nuestras vidas si buscamos de Él, de su presencia. Si nosotros tenemos debilidades que no nos hacen bien, entonces Dios puede cambiar y transformar esas debilidades en fortalezas, en virtudes. Para Dios no hay nada imposible. Así que si tú tienes un hermano o una hermana que es diferente a ti, tiene otro carácter, quizás tenga mal genio, o sea una persona muy impulsiva, o muy cerrada, no quiera buscar de Dios, nunca discutas con tu hermana. Ora por ella, ora por tu hermano, ora por tu hermana, porque todo tiene su tiempo, todo es en el tiempo de Dios. Si nosotros oramos por nuestros hermanos, Dios va a hacer su obra, va a tocar su corazón y va a hacer que en el tiempo, que sea en el tiempo de Dios, Dios transforme su vida. No debemos bajar la guardia de dejar de orar. Hay que seguir orando por nuestros hermanos de sangre. Estamos hablando del hermano de sangre en el cual tú has nacido, con él has crecido, has vivido junto con tu hermano, tu hermana, han crecido juntos, criados por la misma mamá, por el mismo papá, y a pesar que a los dos o a todos tus hermanos se les enseñó lo mismo, los mismos valores, la misma educación, pero sin embargo son diferentes. Es porque todos tienen diferente espíritu. Pero si tú tienes el espíritu conforme al corazón de Dios, entonces tú puedes orar por tus hermanos, tú puedes orar por tu familia, para que Dios tenga misericordia de todos ellos y ellos también sean transformados y busquen el camino de Dios. Nunca es tarde cuando hay vida y hay esperanza. Entonces, acá el Señor nos muestra
de que Caín tenía otro carácter diferente al de Abel, pero sin embargo, esa ira que tenía, esa envidia que tuvo Caín, tomó la mala decisión de acabar con la vida de su hermano Abel. Y Abel no sabía, no se imaginaba las intenciones de su hermano. A ver, ¿qué nos dice la Reina Valera? Y lo mismo en capítulo 4, versículo 8 al 12, dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, ¿hasta dónde llegó ese carácter de Caín de tomar la decisión de frente de matar a su hermano Abel, que no le hizo nada? Abel era un hermano sano, inocente, ¿ve?, que no se imaginó de las intenciones de su hermano. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué Dios no lo libró de Caín? ¿Por qué Dios permitió que Caín matara a Abel? Estamos aquí escudriñando la Biblia para aprender y darnos cuenta que a veces Dios permite estas cosas por un propósito, por un ejemplo, porque Dios lo sabe. Mira, Dios sabe lo que tú vas a hacer antes de que tú lo hagas. Sea que tomes la decisión correcta, ya sabe lo que va a pasar por tomar la decisión correcta. Si tomas la decisión equivocada, Dios sabe lo que va a pasar por tomar esa decisión equivocada. O sea, Dios lo sabe todo, tanto como de lo bueno y como de lo malo. O sea, Dios lo único que quiere es que tú tomes la decisión correcta. Y Caín tomó la decisión equivocada, porque como les dije en el estudio anterior, que tenemos libre albedrío, voluntad propia de tomar decisiones, de poder interactuar y hacer las cosas. ¿Quién iba a imaginar? Abel vivía con su hermano Caín. ¿Qué iba a imaginar que su hermano Caín lo iba a matar? Pero estamos hablando acá del inicio de la creación, pero ustedes más adelante van a darse cuenta lo que Dios maldijo a Caín por haber actuado de esa manera y asesinar a su hermano. Dios lo maldijo. Más adelante vamos a ver eso, pero acá quiero que entiendan algo, de que siendo hermanos de sangre, de la misma sangre, del mismo papá, de la misma mamá, eran diferentes. Dios es bueno, Él sabe lo que hace, pero si pasó esto, es por algo. ¿Por qué existe el mal? Ya lo hemos hablado desde el inicio, cuando estuvimos estudiando acerca de Adán y a Eva, ¿no? Cómo es que le tentó la serpiente a Eva, cómo le engañó. Más adelante van a saber también por qué se crearon los ángeles, por qué existe el diablo, por qué existe el mal. Pero acá la Biblia nos enseña desde el inicio de la creación, tanto de los cielos como de la tierra y la creación del hombre. Entonces vamos a ver paso a paso para que vayan entendiendo por qué sucedieron estas cosas. Todo es un plan y un propósito de Dios, porque Dios sabe lo que hace y el Señor acá nos está mostrando que Él lo sabe todo. Porque Dios vio lo que hizo Caín y lo sabía. Vamos a seguir leyendo en el libro de Génesis de Reina Valera, ¿no? Bueno, para mí más claro está la de Dios habla hoy, pero en Reina Valera, como les estuve leyendo, tiene su versión también, ¿no? También para algunos es mejor, depende de cada uno, cuál versión le gusta más, ¿no? Y como dice,
Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dios lo maldijo a Caín por lo que había hecho. ¿Ven, mis queridos hermanos? Nosotros tenemos que caminar con Dios, obedeciendo a Dios. Acá todavía no enseña los 10 mandamientos. Más adelante vamos a verlo, porque existió los 10 mandamientos. Pero ya la actitud de Caín, ¿no?, muestra que tenía ese espíritu violento, agresivo, que se dejó llevar por ese impulso. Bueno, mi querida iglesia, como verán, este es solo un ejemplo de lo que hoy en día se está viendo, ¿no? A veces hay hermanos que no se entienden, no se comprenden, o no se llevan bien, o se desunen, pero Dios quiere que entre hermanos haya armonía y haya amor. Esa es la voluntad de Dios. Así es que tenemos que buscar de Dios para que Dios guíe nuestros caminos y orar por nuestros hermanos que quizás de repente no quieran estudiar la Biblia, no quieran obedecer, pero Dios transforma las vidas. Para Dios no hay nada imposible. Mi querida iglesia, hay que perseverar en la fe, en la oración y en el amor. Sobre todo la paciencia, que es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Bueno, mi querida iglesia, nos quedamos aquí. Más adelante vamos a continuar con lo que Dios nos quiere ir enseñando en su palabra, para vivir en obediencia y santificarnos cada día más en la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Hasta otro próximo video, Dios mediante. Chao.